a nombre de la Federación, pues este esfuerzo que tan amablemente nos ha compartido y comentarle que los compañeros están muy contentos por la plática anterior, muy motivados. Entonces no me queda más que agradecer pues su presencia y ponernos a tratar de aprender un poquito más. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, Nico, y con gusto, claro, en lo que podamos apoyar, ya sabes que estamos dispuestos. Muchas gracias. Pues si gustan, iniciamos. Muy buenas noches a todos. Eh, Vamos a la segunda parte. Hoy hablaremos un poco del liberalismo. Al final de la presentación les he puesto algunas de las obras consultadas, especialmente aquellas que nos orientan correctamente ante el problema del liberalismo. Existe una obra que les he puesto ahí, Liberalismo es pecado. Esta obra es muy importante por una razón. El tema específico es el liberalismo en sus inicios y el autor, Sardá Sabáñez, si no me equivoco su apellido, fue acusado, de hecho, de estar malinterpretando los documentos, especialmente el sílabus del Papa, y fue sometido a análisis ante el Vaticano, y su obra fue elogiada, autorizada, incluso directamente por el Papa. Así que podemos considerar que, tal como señala el imprimatur, en esa obra no existe nada contrario a la doctrina católica y al sentido que tenían las obras de condena del liberalismo. Esto es muy importante porque muchos siguen pensando o creyendo que la Iglesia jamás ha condenado el liberalismo, lo cual es falso. Debido quizá a la necesidad y a las circunstancias históricas con el comunismo y la masonería, que también han sido condenados, y que circunstancias específicas después de la Segunda Guerra Mundial fue un combate muy fuerte contra el comunismo, pero eso no implica que el liberalismo no haya sido condenado, tanto en su modalidad más extrema como en su modalidad eh, más suave, menos extrema, ha sido abiertamente condenado por la Iglesia. Además de eso, les he puesto porque al final el problema de la libertad, les había comentado anteriormente, es un problema bastante importante dentro de la vida humana y la doctrina católica. Les he incluido ahí algunos textos de San Agustín. San Agustín ya atiende, trata el problema de la libertad y su mala interpretación. Así que, para que tuvieran una muestra, les incluí 3 textos de San Agustín, incluido un texto muy importante sobre la libertad y la gracia, eh, y una explicación que hace San Agustín que se llama El Génesis a la letra contra maniqueos. Hay otra obra que escribió San Agustín incompleta, que es el Génesis a la letra también, pero es incompleta la obra, pero también está publicada. Entonces ahí podrán encontrarlo. También les he incluido una encíclica muy importante que es La Libertas, donde se trata específicamente el problema de la libertad malentendida y se habla muy claramente del liberalismo. Así que estas
Estos textos los he incluido especialmente porque católicos a veces piensan que el liberalismo no ha sido condenado. Pues sí, ha sido condenado por la Iglesia en más de una ocasión. Entonces, no solo eso, muchas cosas más que a veces suponemos que no están condenadas porque tenemos poca investigación respecto a la doctrina católica. Están todos los documentos durante la Revolución Francesa y poco tiempo después, eh, y ahí también les he puesto una colección que incluso pueden encontrar por lo menos parte de ella sobre todos los propios y demás que el Papa emitió en 1880 y fracción, eh, por todo lo que era el movimiento de la Revolución Francesa y sus consecuencias. Así que sí, también existen documentos eclesiásticos sobre la Revolución Francesa y que valdría la pena que aquellos que se interesan en esto, eh, estos temas y que son católicos, valdría la pena que revisáramos. Bueno, pues iniciamos con esta segunda parte, por favor, la siguiente diapositiva. El tema de hoy es el liberalismo. Bueno, a través de la historia humana se han generado múltiples casos donde de una u otra manera se intentan conculcar los derechos de Dios, único que posee solo derechos, pues nada debe a nadie. Esta historia tiene su origen más allá de la vida humana, inicia en la vida angélica. El ángel es la primera criatura en rebelarse contra el Creador. Su derecho constitutivo, el non serviam, supone, su decreto, perdón, constitutivo non serviam, supone la idea de exigir de Dios algo. Por supuesto que al respecto existe una doctrina clara desde la cual podemos considerar el origen del liberalismo. Pero podemos hacerlo solo porque el non serviam es el principio, fuente y fundamento de toda herejía y pecado. Este non serviam se repite, aunque con variaciones más o menos importantes, en el pecado original. Siguiente, por favor. Este caso aumenta, mejor dicho, desenvuelve consecuencias lógicas, necesarias y naturales del mismo principio demoníaco. Al final, se trata del ser humano negándole a Dios la obediencia debida. Es el non serviam y el implícito deseo de abrogarse las propiedades divinas, la determinación de lo que es bueno o malo. Así, todas las herejías suponen, por lo menos, un intento por librarse, escapar o sacudirse la natural sujeción de toda criatura al Creador, de todo cuanto existe. Y este es el fundamento último o primer principio del liberalismo. El liberalismo postula precisamente el rompimiento del vínculo con el Creador. Promete y pretende desatar, desligar al hombre de su atadura con Dios. Si este principio no es captado en toda su crudeza, desnudez y claridad, entonces no será posible entender las condenas de la Iglesia ni la perversión profunda y esencial que lleva en todas sus formas y manifestaciones, en todos sus grados y subterfugios. Tampoco podrá entenderse lo abominable que es el simple nombre de católico liberal o liberalismo católico, así como todo intento de hacer compatible ambos conceptos. Tengamos en cuenta que el liberalismo tiene muchos grados dentro de su propia esfera. Según la persona, los hay más o menos teóricos o prácticos. Según la declaración de principios, los hay más o menos descarados y los hay muy sutiles, al menos para nuestro tiempo. Según el área a la cual se aplique, puede ser económico, político, vivencial, etc. Sin embargo, y pese a estas variadas manifestaciones, es vital no perder de vista que se trata de algo uno, siempre y en todos los casos. También es vital no olvidar que ninguno de los grados o modalidades que puede manifestar
alcanza a ser algo moralmente neutro y mucho menos bueno. El liberalismo siempre permanece en su esfera perversa. Por ello, hemos empezado el planteo de esta posición declarando su origen real y demoníaco. Siguiente diapositiva, por favor. El principio fundamental y que le da nombre es el concepto de libertad. Se postula una libertad negativa, o sea, como ausencia de vínculos. Este solo enunciado en sí mismo ya declara su grado de perversidad. Intenta destruir o negar los vínculos, obviamente naturales en primer lugar, y eso es el mayor absurdo. Existen vínculos indestructibles, como la relación o vínculo filomaterno. Ni la muerte de alguno de los dos alcanza a destruir este vínculo, pero no es el único. Estamos inevitablemente e indestructiblemente vinculados con el tiempo y cultura, la genética y muchas cosas más. Esta idea, sin embargo, siguiente diapositiva, por favor, encuentra su fundamento en el naturalismo. Los principios principales naturalistas y también los secundarios y los de todo grado postulan la idea ilusoria de un momento en la historia de la humanidad donde los seres humanos vivían sin relaciones, más allá de la necesidad biológica, cuya duración solo permanecía tanto como esta exigencia. Así, tanto Hobbes como Rousseau, Marx y Lenin, o Darwin y Locke, y los liberales de toda nación, sostienen la hipótesis según la cual hubo una época, al inicio de la especie humana, donde cada individuo existía independientemente y sin ningún nexo, que solo por la convención exigida por cuestiones de supervivencia y conveniencia se establecían nexos estables más allá de lo biológico. No debemos perder de vista que el naturalismo es la negación de la creación, la familia y todo orden, ya que todo lo convierte en convencional, objeto de acuerdo y concretado en la ley positiva, cambiante por naturaleza. Es el mismo naturalismo el fundamento para negar la ley natural, luego poner el non serviam como fundamento del orden total. La ley siempre es positiva y consecuencia de convenciones entre los iguales, la democracia. La evolución misma, en algunos, tiene por objeto librarse de las condiciones naturales, de las exigencias de la naturaleza. No se diga menos de la tecnociencia moderna, que también busca, de alguna manera, lograr que el hombre deje de estar sujeto a las exigencias y vínculos que la naturaleza le impone. Así, la libertad del liberalismo es un continuo intento por romper ataduras, incluso esas generadas por convenciones. De hecho, se postula como un estado más perfecto, pues al ser libres de ataduras, entonces el género humano retorna a su verdadero estado natural después de haber ganado las conquistas de la tecnociencia y la cultura. Y en esto podemos considerar también, por ejemplo, el postulado de Francis Fukuyama con la democracia o los libros de la izquierda, Marx, entre otros, que postulan el paraíso terrenal aquí en la tierra. Sí, la libertad del liberalismo es un continuo intento por romper ataduras, incluso esas generadas por convención. De hecho, se postula como un estado más perfecto, pues al ser libres de ataduras, entonces el género humano retorna a su verdadero estado natural, después de haber ganado las conquistas de la tecnociencia y la cultura. Quizá la última frontera la estamos viviendo hoy, escapar del determinismo biológico, de las ataduras a la misma naturaleza biológica. Se trata de de someter toda la creación a las decisiones de los mismos hombres. Se trata de recrear lo que Dios ha creado. Si hemos sido claros en el planteo y hemos logrado hacer evidente este mal, podemos pasar a enfrentar las principales modalidades o las modalidades en los principales órdenes de la vida humana: el individuo, la familia, la iglesia y en el orden sociopolítico. Por supuesto, todos ellos aparecerán en algún grado mezclados y dependientes. Al final,
Por ejemplo, la sociedad humana es el conjunto de relaciones que sostienen las personas, aunque el liberalismo no habla de personas, sino de individuos. En esto debemos tener presente una cosa importante. Una piedra es un individuo, o sea, es uno que no se divide en sí mismo, sino que permanece su unidad y no se divide, no se hace dos. Un árbol es un individuo, una persona es un individuo. Así que entendamos bien que esa costumbre que el liberalismo nos ha impuesto de referirnos a las personas como individuos, lo que hace es perder, desaparecer, hacer olvidar lo que es distintivo del ser humano. El ser humano es un individuo, sí, pero dentro de los individuos el ser humano se destaca, primero, por ser un viviente, segundo, por ser un viviente sensitivo, o sea, dotado de sentidos, y tercero, y más importante, por tener un alma espiritual. Así que no se trata de un individuo cualquiera. Como decíamos antes, hasta la piedra es un individuo. Entonces, pasemos ahora a el individuo. Veamos cómo atenta, de manera sintética, cómo atenta el liberalismo en el individuo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al individuo, el liberalismo se plantea como ausencia de normas naturales, determinantes biológicos y conciencia. En cuanto a la conciencia, declara la libertad de pensamiento y conciencia. Como el pensamiento permanece en el interior de la persona y solo ella misma puede censurarla, esta idea conlleva 4 consecuencias liberales. La primera, la eliminación de los principios éticos en la conciencia de la persona. Así, se trata de que todos piensen sin tabúes, sin atavismos, sin remordimiento por los pensamientos que lleguen a tener. Al final, esas ideas por las cuales consideran que existen pensamientos malos y buenos no son otra cosa que normas impuestas mediante la costumbre y la educación de otros sobre uno mismo. Esto los convierte por sí mismo en algo no auténtico, algo falso y ajeno a la persona, una especie de traición a sí mismo. Por ello, una persona libre pensadora ha puesto en juicio y ha renegado de dichas ideas. Segundo, libertad de expresión. Para que esos pensamientos libres sean realmente libres, entonces cada persona tiene el derecho de expresarlos y compartirlos con todos. No importa si están o no de acuerdo con las leyes. Al final, solo existen leyes positivas, luego cambiantes. Quien se opone a esa libre expresión es por ser un opresor, aunque lo podamos llamar de distintas maneras. Tercero, la libertad de religión. Aquí hablamos de las creencias personales, pues la presencia social de la Iglesia la atenderemos más adelante. Se sostiene que, por la libertad de pensamiento, cada persona es libre de llegar a sus conclusiones personales sobre aquello en lo cual cree. Incluso es absolutamente libre de ser ateo, agnóstico, etc. Cuarto, el egoísmo hedonista. Lo que la persona debe buscar para ser plena ha de ser solo su propio beneficio, en aquello que a ella le hace feliz y que ella desea. De preferencia solo, pero al menos aquí y ahora. Todo se reduce a ideas de autorrealización, satisfacción, placer y comodidad personales y personalmente concebidas. Aunado a esta primera fórmula, se agrega la libertad vital. Toda persona tiene derecho a vivir como desee. No existe una norma natural ni social capaz de establecer límites a la conducta humana. En algunos momentos podrá postularse un cierto límite social, pero como hemos visto, eso es simplemente un momento pasajero. Y esta libertad no se restringe a las 4 paredes donde se habita. Es esencial poderlas expresar mediante conductas observables y sociales.
Tampoco se restringen las conductas en cuanto al vestido, actividad para ganarse la vida, modelos de excelencia, etcétera. Todo ello, por supuesto, en oposición a lo tradicional, a lo pasado de moda, etcétera. De manera que por esta vía se va viendo el impacto liberal en el ámbito social. En el orden familiar. Todo lo anterior conlleva un cambio muy grande en el orden y la idea de familia, incluidos pareja e hijos. Si la vida personal no está y no debe estar regida por las reglas tradicionales ni por la ley natural, la familia tampoco podrá apegarse a modelos impuestos. Esto conlleva muchas más consecuencias nefastas. Aquí solo exponemos algunas. 1. La familia se fundamenta por la ley natural en la sociedad marital. Por ello debe cambiarse el modelo tradicional. Las formas de unión entre hombre y una mujer no tienen por qué restringirse al matrimonio sacramental, ni siquiera a la unión entre un hombre y una mujer. Existen otras formas de vida igualmente válidas. Y también todas esas formas, incluidas las tradicionales, son objeto de rompimiento para volver a obtener la libertad. Para que exista al menos un orden legal, puede exigirse una aprobación legal, pero solo por conveniencia, porque conviene para ciertos eh, intereses personales, legales o sociales. 2. Los hijos son, en principio, una decisión de la pareja. Cada pareja puede y debe decidir para ser libre y responsable, o mejor, solo puede ser libre cuando decide la cantidad, el momento y el modo de tener hijos. Surge así la noción de hijos no deseados, o sea, hijos rechazados desde antes de ser engendrados porque no cabían en el plan original. Al mismo tiempo, surge la idea de hijos carga. Los hijos son mirados como una carga y hasta un estorbo para la pareja, en especial la mujer. Siguiente diapositiva, por favor. La iglesia. Como existe el principio de libertad de creencia, entonces la iglesia no tiene derechos especiales. La religión es vista como un mal necesario, como un atavismo heredado del cual el género humano aún no se ha liberado. Se ha postulado la ciencia como quien está destinada a destruir este mito, aunque obviamente ha sido un gran fracaso. Por ello se han intentado otros medios. Como la iglesia debe ser eliminada por ser el baluarte de la ley natural y los derechos de Dios, único sujeto de todos los derechos sin ninguna obligación, se le trata de eliminar absolutamente. Perdón. Se le combate introduciendo nuevas religiones, sometiéndola al Estado, negándole la prédica y en el caso menos malo, pero aún malo, la famosa separación iglesia-Estado. Por ello, incluso se promueven ciertas sociedades secretas, como la masonería. Se le excluye de los derechos civiles, no puede tener propiedad, por ejemplo, y se le imponen todas las cargas y, de ser posible, mayores. Se persigue a los seminarios y escuelas católicas. Se les arrebatan los medios para las obras pías y se le niega incluso realizar obras pías. Se le trata de someter por todos los medios imaginables. Se prohíbe o se dificulta su prédica y la voz que se permite o promueve para el mal se le niega a ella. No puede tener periódicos ni revistas, no puede tener programas de radio, televisión, etcétera. De ser posible, se le negaría hasta las redes sociales. De hecho, se le restringe lo más posible. Siguiente diapositiva. En lo social, el caso más importante es el famoso dogma de la democracia liberal, la única que hoy existe. Como el liberalismo se funda en el naturalismo, y como según esta doctrina o ideología, todos los seres humanos somos iguales, nadie puede valer más que otro por ninguna razón. Así, al unirse para constituir un algo para su protección y supervivencia, la única manera posible es el voto mayoritario de todos los interesados. Nace así la idea de la democracia, donde se supone a todos igualmente cualificados para elegir tanto a quien gobierna como las leyes a las cuales se somete. Es por esta razón
que cuando se habla de bien común dentro de esta ideología, siempre se trata de encontrar los medios para que cada cual haga lo que quiera con los menores límites posibles. Las leyes no tienen por objeto proteger el bien común humano real, sino lo que cada cual desee buscar, sin importar qué sea. Para esto, se ha fingido supuestas leyes naturales, tales como la ley del mercado, o sea, la ley de la oferta y la demanda, por la cual se logra el máximo beneficio para todos. Esta idea fue realidad en los inicios de la Revolución Industrial y resultó lo que tenía que resultar. Por un lado, la explotación. Por otro, las leyes antimonopolio, por ejemplo. Los grandes bancos, dueños de los destinos de las naciones, las empresas de la guerra y la expansión obligada de esta ideología. La democracia pasó, por su propia y natural dinámica, de una forma de elección de los que ostentan el poder a una forma de gobierno, de modo, un modo de ser de los estados modernos que los hace válidos o perversos. Pero no paró ahí. Hoy la democracia es un modo de vida, porque es un modo de pensar la unidad, verdad y el bien. Esta forma postula que el poder viene otorgado por su real poseedor, los individuos, lo cual es una oposición abierta a la norma divina. Todo poder viene de Dios. En fin, tal vez este desarrollo, por no haberlo puesto en cada caso, se ha perdido de vista que el liberalismo, así como el naturalismo que le sirve de base, son perversos por ser modos de rebelión contra Dios. Así que terminemos esta exposición con dos apuntes. Cada una de estas formas en que se manifiesta el liberalismo es una oposición a la ley natural, pero la ley natural es la misma ley que la ley divina. Luego es una forma de ir contra Dios. Esta doctrina del liberalismo, en todas sus formas, está condenada por la Iglesia como una herejía. Su condena se encuentra concentrada o resumida en el sílabus, pero podemos encontrar las condenas en otros documentos tales como la Carta Encíclica Libertas o el Breve del 6 de marzo de 1873 de Pío IX, entre otros documentos. De este modo, terminamos esta presentación, no sin antes dejar la comparación que presenta Félix Sardá en su magnífica obra El liberalismo es pecado, que en su momento fue muy elogiada por el Papa León XIII. Bueno, lo que pone son estos dos enunciados. El liberalismo es el dogma de la independencia absoluta de la razón individual y social. El catolicismo es el dogma de la sujeción absoluta de la razón individual y social a Dios. Así que como pueden ver muy claramente en estos dos enunciados que Sardá coloca en su obra, son totalmente incompatibles y absolutamente excluyentes. Bien, hasta aquí terminamos la exposición. Si gusta, la última tiene la bibliografía y podríamos pasar a las preguntas. Como ven, ha sido un apretado resumen de una multitud de cuestiones que conlleva el liberalismo, pero siempre en el mismo sentido. El liberalismo consiste en la idea fundamental de liberarse de las ataduras, de los vínculos que impiden la libertad personal singular de cada uno de los hombres. Gracias. Muy bien, vamos a abrir el espacio para preguntas. Les recuerdo que las preguntas pueden ser con micrófono abierto o si gustan escribirlas. Sí, yo tengo una duda en la cuestión de la libertad. En sí, ¿qué es la libertad en su orden natural o en su verdadero orden? Bien, la Gracias. libertad,
como señalábamos en la sesión pasada, la libertad es la posibilidad de elegir entre bienes. Eso es la libertad. No es una desvinculación. Al contrario, si elijo un bien, me vinculo con ese bien. Me uno a ese bien. Así que en lugar de ser una desvinculación, es una vinculación continua. Y también, por supuesto, como es aceptación de bienes o elección de bienes, implica la aceptación de los vínculos naturales. Algunos de ellos, los más importantes, son indestructibles, como decíamos en la exposición. Por ejemplo, el hecho de que mi madre muera no hace que yo deje de ser hijo. Es más, no hace que yo deje de ser su hijo. Ella sigue siendo mi madre. Si yo me caso, como estoy casado, pase lo que pase, yo sigo casado hasta que la muerte nos separe. Eso es un vínculo sagrado que es indestructible en esta vida. Pero hay vínculos que son indestructibles en todas las modalidades posibles, o como dicen los modernos, en todos los mundos posibles. Ser criatura es un vínculo indestructible. No puedo dejar de ser una criatura. No me di la existencia a mí mismo, otro me la dio. Y en el caso del género humano, los seres humanos no nos dimos la existencia a nosotros mismos, que es el mito de la evolución. Observa, el mito de la evolución que sostiene que el hombre espontáneamente ha surgido. ¿Por qué espontáneamente? Porque de algún grado simiesco ha saltado al grado humano. Por el simple hecho de la evolución, que es negar en el fondo y en última instancia el acto creativo. Por eso en el fondo del liberalismo y del naturalismo late continuamente y bombea la sangre que le da vida al liberalismo, brota el naturalismo y el non servia. No te serviré. Lo que el hombre quiere es desligarse de Dios. Y eso está en el pecado original. En el pecado original, el hombre solo tiene una prohibición, una sola, no comer del árbol del bien y del mal. Entendamos bien, no es lo mismo el árbol de la ciencia que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Está especificado. No es que el hombre haya pecado porque quiso saber o construir la ciencia, no. Quiso construir la ciencia del bien y del mal. Y ahí mismo dice las Sagradas Escrituras, y seréis conocedores del bien y del mal. Conocer en sentido bíblico significa también engendrar. Porque la palabra hebrea tiene ese doble significado. Engendrar. O sea, el hombre quería engendrar las normas sobre lo que es bueno y lo que es malo, en lugar de aceptar la norma que Dios le había puesto de lo que es bueno y lo que es malo. Es un non serviam, ya lo veo, en el fondo. Y esto es lo que tenemos que entender, que el liberalismo, el naturalismo, son expresiones variadas, casos de aplicación del non serviam satánico y demoníaco. Y por eso es absolutamente incompatible con toda visión cristiana. Absolutamente incompatible. Y por eso la iglesia lo ha condenado. Porque en el fondo sabe la iglesia que es la rebelión contra Dios. Hoy lo estamos viviendo más claramente, porque yo me pienso árbol, todo el mundo tiene que aceptar que soy un árbol. O sea, no solo construyo el bien y el mal, sino que ahora estoy construyendo la realidad. Estoy suplantando al creado.
por el solo hecho de que ya lo pensé. Y por supuesto voy contra todas las leyes. ¿Qué importa que la biología diga que eso no es posible? ¿Qué importa? No importa nada. Bueno, no sé si esto deja un poquito más claro, más redondeado el asunto y se vea con mayor precisión. Gracias, César. Sí, muchas gracias. ¿Por qué ha sido tan exitoso el liberalismo? Nos pregunta Dani Salazar. ¿Y qué cosas son las que confunden más a las personas y las hace desviarse? Bien, yo creo que en esto tenemos que tener presente varias cosas. La primera de ellas es que existe una lucha teológico-metafísica entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios, que inunda, recorre toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Por un lado, tenemos que contar con la influencia de esas fuerzas malignas. Segundo, el pecado original ha generado un desorden en el ser humano. El Génesis dice precisamente, cuando Dios interroga al hombre y lo sanciona, le dice, por tu culpa entró el desorden en el mundo. O sea, entró el mal en el mundo. El hombre le abrió la puerta. Y entonces el hombre se basta ahora a sí mismo para destruirse, para traicionarse. Se deja llevar por las pasiones, o nos dejamos llevar, pues, seamos honestos, por las pasiones, por los intereses, por la economía, por la comodidad, por los halagos. Oh, qué inteligente eres. Oh, qué poderoso eres. Nosotros le damos poder al gobierno porque el poder es nuestro y se lo damos a ellos. Toda una doctrina puesta de cabeza respecto a la doctrina católica. Entonces, lo segundo es el pecado original y sus consecuencias en la naturaleza humana. Lo tercero es que de alguna manera, por consecuencia también del pecado original, nuestro egoísmo está desviado y se ha pervertido. Nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Y eso se convierte en una falsa prudencia y cobardía, que cuando se asocian los perversos es aprovechada con gran éxito. No pensemos que el liberalismo surgió en la Revolución Francesa, en los años de la Revolución Francesa. Es algo que se venía gestando, que se venía promocionando a través del tiempo. Fueron años y años. ¿Cuántos católicos no apoyaron la Revolución Francesa? ¿Cuántos hoy no probamos y nos sentimos orgullosos de la separación iglesia-estado? ¿Cuánto nos sentimos y vivimos democráticamente, que es la expresión más clara de la democracia liberal que es la que existe hoy, precisamente de que el poder viene del pueblo, que es la doctrina exactamente inversa a la doctrina, ¿sí?, que el mismo nuestro Señor Jesucristo le declara el emperador romano, ¿sí?, cuando le dice, no tendríais poder sobre mí si no te fuera dado de lo alto. No le dice que se lo dieron los romanos, ni el pueblo, ni nadie. El poder le vino de Dios, de lo alto. Entonces es la doctrina totalmente opuesta y nos sentimos muy orgullosos de ser demócratas. Entonces, el endoctrinamiento sistemático, continuo de los malvados ha generado también esto. Las sociedades secretas,
especialmente la masonería, que ha sido condenada repetida y reiteradamente por la Santa Madre Iglesia, precisamente por la perversidad, ¿no? Entonces, ¿qué le ha dado el poder? Eso, todo ese conjunto que lentamente ha ido avanzando en la mentalidad de las personas, nos ha ido dominando porque ha ido siendo cada vez más prédica y más prédica, más abierta, más libre, o sea, sin ninguna cortapisa, para decir cualquier cosa. Y nos sentimos orgullosos de que nos halaguen, de que tenemos grandes ideas y que cuestionamos las cosas más evidentes y las ponemos en duda. O sea, estamos orgullosos de problematizar hasta lo que no es un problema. O sea, se ha ido formando una mentalidad. Así que en rápido, no sé qué tan rápido realmente haya sido el avance, pero si hablamos de la Revolución Francesa, que es donde se postulan ya abiertamente una multitud de elementos del liberalismo, a nuestros días, donde ya vivimos en mayor o menor grado infectados del liberalismo todos, pues son bastantitos años siempre, ¿no? Más de 100 años de un continuo esfuerzo a través de la educación, a través de los medios de comunicación masiva, a través de la promoción de todas esas ideas. Así como hoy hay una enorme promoción económica, política, etcétera, de el movimiento para el aborto, del movimiento de la feminazis, como le dicen algunos, el moderno movimiento feminista, que son financiados, obviamente. Claro, muchas personas se han dedicado a investigar quiénes las financian, pero imagínense, cuando usted se entera que tienen un barco exclusivamente para transformar a las de los pañuelos verdes a través de los continentes y países, usted dice, ¿y de dónde sale el dinero para tener un barco para mover a tantas personas? De aquí para allá. No sale, obviamente, de los 20 centavos que le pueden arrojar las mujeres que han sido convencidas y los varones que han sido convencidos de que el movimiento feminista moderno, actual, eh, necesita apoyo económico. Es más, ¿a quién le piden apoyo económico a estas personas para mantener todo eso que hacen? O sea, ¿de dónde sale el dinero? Todo cuesta dinero. Entonces, la revolución industrial también fue un paso importante porque estableció una forma de comercializar las cosas. O sea, a la hora en que empiezo a producir masivamente algo, forzosamente tengo que generar el consumismo, porque si no, la empresa se acaba. Hay por ahí, tal vez hayan visto ustedes, hay un video por ahí en YouTube de un foco que está prendido en una estación de bomberos que no sé cuántos años tiene y no se ha fundido, porque hubo un acuerdo entre los productores de focos de que los focos tenían que durar un máximo de tanto tiempo de vida, en que se podía prender y apagar, y después de eso se fundía. ¿Para qué? Para poder seguir vendiendo focos. Y si no, ¿qué hago con la industria? Entonces, la industrialización conlleva naturalmente la consecuencia del consumismo. Y para aumentar el consumismo, tengo que tener una política y tengo que tener una propaganda que haga que las personas quieran consumir, para que vayan y compren. Y entonces puedo subirlo. Por eso el negocio de la guerra es eso, un negocio. O sea, si deja de haber guerra, ¿qué van a hacer todas las grandes empresas que producen armamento? ¿De qué van a vivir si no hay guerras?
Entonces, todo ese conjunto, observa usted, la Revolución Francesa, Revolución Industrial, el pecado original, las tentaciones demoníacas, etcétera, son las que principalmente van produciendo el avance del liberalismo. Entonces, tendríamos que oponernos a todo eso para detener el avance del liberalismo. No sé si eso redondee la cuestión. Permítame porque se me trabó el PC. Permítame, por favor, que se me trabó la PC. La siguiente pregunta sería: ¿cómo debe entenderse el libre albedrío en la visión beatífica? Bueno, para empezar, la visión beatífica es gratuita con la participación humana. O sea, Dios la otorga sin tener obligación de otorgarla. Recordemos, Dios es el único sujeto que tiene puros derechos, no tiene ninguna obligación. Nos regala las cosas. Pero con toda la libertad que tiene, exige que hagamos algo por conseguirla. Así que la primera cosa es que la visión beatífica no la puedo hacer sin libertad. No la puedo obtener sin libertad, sin las obras de mi libertad. Eso es lo primero. Y lo segundo, como se trata de elección de bienes, cuando alcanzo el bien que me da la felicidad, entonces he logrado el máximo posible de mi libertad. Soy libérrimo. Entendamos que todo hombre quiere ser feliz, dice Aristóteles, y no puede sino querer ser feliz. O sea, es imposible que deje de buscar la felicidad del ser humano. Y si pensamos la felicidad, analíticamente vamos a poder encontrar que tiene unas características muy interesantes. Si nos preguntamos o le preguntamos a la gente, dime así, la primera respuesta que tengas, ¿cuánta cantidad, cuánta felicidad quieres? Yo creo que todo el mundo va a contestar toda. No quiero un pedacito de felicidad, quiero toda la felicidad. Y si le pregunto a una persona, ¿cuánto tiempo quiere ser feliz? Y me da su primera respuesta, su primer impulso, muy seguramente me va a decir, siempre, no quiero perderla nunca. Así que si me pregunto, una libertad que tiene la característica de absolutez, de ser absoluta, toda, y que es eterna, esa felicidad no la voy a encontrar aquí, solo la puedo encontrar en la trascendencia. Y tengo que elegir esa trascendencia. Si no la elijo, voy a tener una eternidad que no va a ser la visión beatífica, va a ser la eternidad en el infierno. O sea, la eternidad es inevitable para todo ser humano. Forzosamente vamos a ser eternos. La pregunta es, ¿dónde vamos a tener nuestra eternidad? ¿En el infierno o en el cielo? Y por supuesto, esa visión beatífica a la cual elegimos, aunque no podemos conseguirla sino por gracia divina, que esa eternidad que elegimos nos va a agotar totalmente. Esto es, no vamos a necesitar más. Entonces, ¿qué tiene que ver la libertad con la visión beatífica, que es la última elección libre del hombre y la que nunca va a cambiar? No sé si eso responda suficientemente.
¿En qué sentido es distinto el naturalismo aristotélico del naturalismo moderno? En muchos sentidos, porque el naturalismo en Aristóteles, especialmente en el hombre, igual que prácticamente todos los clásicos, es un naturalismo que exige una explicación extra. Tienen errores, sí. De hecho, algunos pensaban que de la carne podía salir nueva vida, pedazo de carne que se dejaba ahí, ¿no? Por la putrefacción y el surgimiento de gusanos, ¿sí? Pero en el ser humano, o sea, en la parte cuando hablaban de ética, el hombre es libre. Y en el hombre, como dice Aristóteles, hay algo divino. Aristóteles continuamente, cuando habla del hombre, dice que en el hombre hay algo divino. Hay una especie de chispa. No alcanzó a explicarlo plenamente Aristóteles, pero estaba consciente de que había algo divino en el hombre. Algo que no era propiamente de este mundo. En Platón eso pertenece al mundo de las ideas. El topos Uranus. La Urania de arriba, no la Urania de abajo. La Urania de arriba. Ellos andaban buscando. El problema del naturalismo moderno es que me parece, y en algunos casos incluso se ha declarado, me parece que el naturalismo moderno es un intento bastante consciente de oponerse a lo que la Iglesia dice, al Génesis, para ser exactos. ¿Mm? Y sabiendo, lo niega. Los griegos, como Aristóteles, no tenían revelación, así que no sabían. Buscaban con sus propios medios sus explicaciones hasta donde podían. Pero los modernos ya saben y ahora niegan. Entonces hay mucha diferencia. ¿Mm? Es mucha la diferencia que hay. Saben, está probado científicamente, que la vida no surge espontáneamente. Vamos, a final de cuentas, el proceso de pasteurización, el famoso experimento que todos los niños le cuentan en la escuela de Louis Pasteur, muestra que la generación espontánea de vida no existe. El de los frasquitos que le deja abierto con una malla y cerrado a vacío, demuestra que no existe la generación espontánea. Pero aún así, seguimos creyendo en una cierta generación espontánea que es el surgimiento de la vida a partir de la materia inerte. Algunos le llaman el caldo de cultivo. El primer exponente que yo conozco de ese caldo de cultivo es Oparin, en el origen de la vida. Porque, vamos, a final de cuentas, Darwin no habla del origen de la vida. Darwin parte de que ya está la vida y cómo cambian las especies. El transformismo, eso es lo que Darwin propone. Pero el que habla de cómo surge la vida a partir de los elementos químicos no es Darwin, señores. Léanse cualquier obra de Darwin y van a ver ustedes que nunca le dice cómo surgió la vida a Darwin. Vea los simples títulos de las obras de Darwin. El que habla sobre el origen de la vida es Oparin, el origen de la vida. Y él es el que plantea el primer cultivo o caldo primigenio que por reacciones químicas da surgimiento a los primeros seres vivos. Y al final de su libro dice que todo eso que ha dicho él, algún día la ciencia soviética, porque él era del bloque soviético, marxista, la ciencia soviética va a demostrar que él tiene razón. O sea, es pura hipótesis de Parin. ¿Mm? Y es lo mismo prácticamente que después va a repetir Carl Sagan, por ejemplo, cuando hable del origen de la vida y sus famosas obras de Cosmos y sus programas de Cosmos, el caldo primigenio. Sigue siendo lo mismo. Pero el problema es que a Oparin nunca se le ha leído
muy poco se le ha leído, muy pocos lo han leído y creen que esa teoría del caldo de cultivo pues se le debe, no sé, a Carl Sagan o a algún norteamericano, seguramente. No, está en Opari, ¿sí? El origen de la vida. Este llama su libro, pequeño librito, con muchos elementos químicos, ¿no? O sea, con reacciones químicas y demás que explica Opari. Entonces, ese es el naturalismo moderno, el que dice que las fuerzas físicas son las que constituyen, es el naturalismo que bloquea cualquier visión de Dios, cualquier visión de trascendencia. Todo tiene que darse por las simples leyes físicas y químicas del universo. Esa es la gran diferencia. Los antiguos no decían eso, ni Aristóteles, ni ninguno. Trataban de entender la naturaleza como ella es, no inventar una teoría para explicar la naturaleza a conveniencia del científico. Bien. Nos pregunta Nicolás, ¿qué diferencia encontramos entre la ideología liberal y la comunista? Porque hoy se concibe como la solución entre esta y aquella. Son dos caras de la misma moneda, son hijos de la misma madre putativa, o como guste llamarlo a final de cuentas. Miren, en el orden occidental, o llamado occidental, hay dos teóricos demócratas. Hay dos teóricos demócratas principales originarios, que son Jean-Jacques Rousseau y Thomas Hobbes. Los dos tienen una obra principal al respecto. Rousseau, El contrato social. Hobbes, El Leviatán. Los dos son demócratas. Entendámoslo bien. La diferencia está en que Hobbes dice que cuando el pueblo entrega su libertad y su poder al gobernante, al Leviatán, se queda sin nada y no lo puede reclamar. Y por eso se llama dictadura. Rousseau dice que el pueblo entrega su libertad, pero sigue siendo libre y sigue siendo poseedor del poder. Y eso es lo que se llama democracia moderna. Bueno, los dos cuando hablan sobre el origen del ser humano, acuden a esa idea de que el hombre vagaba por el mundo sin ningún nexo, cada quien por su lado, defendiéndose y todo eso, y un buen día se juntaron para poderse proteger y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si usted lee a Lenin en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, le cuenta exactamente el mismo cuento. Le cuenta exactamente el mismo cuento. Y le dice que al final, después de haber pasado por la reeducación, la concentración del poder y de todo lo demás, y de haber pasado por la reeducación, el hombre volverá a ser libre, como dice Marx, ¿sí? Que por la mañana ara la tierra, ¿sí? Por la tarde es literato y por la noche es poeta. Algo así dice Marx, ya no recuerdo exactamente en Das Kapital, y ese es el mundo paradisíaco. Todos están proponiendo el paraíso terrenal, construido por la fuerza humana, libre de cualquier influencia divina. Rousseau mismo dice, ¿sí? Todo, y prácticamente todos los liberales que se dedican a política, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Y entonces la iglesia, ¿qué es? Pues o está dentro del Estado o no existe, no tiene derecho a existencia. Así que en el fondo son dos caras de la misma moneda. Yo pondría tres caras de la misma moneda. La vía democrática que desencadena o desemboca en Hobbes y el Leviatán. Y por lo tanto, la dictadura de la mayoría.
La dicta blanda de la mayoría, encarnada por Rousseau, el contrato social, donde Rousseau se pregunta, ¿y qué pasa con el 50% menos uno que fue derrotado? Y hace un enunciado tremendo, Rousseau. Los obligaremos a ser libres. Fíjense bien, no dice los vamos a convencer, no, no, los vamos a obligar a ser libres. ¿Por qué? Porque la voluntad general es infalible. Fíjese usted qué dogmático es, ¿no? Bueno, y tenemos una tercera, que es más violenta, que es la izquierda, que es violenta por naturaleza. Léase el manifiesto comunista, por ejemplo. Y va a ver usted lo violenta que es la izquierda por principio. Por principio. Esto es cómo se le arrebatan los medios de producción a los abusivos que lo han robado del pueblo, pues destruyéndolos. ¿Y cómo se les destruye? Matándolos. Por eso la izquierda siempre ha sido revolucionaria y violenta. Nunca ha sido pacífica. Jamás. Pacífica ha sido cuando llegan los militares y los hombres valientes y los despedazan y entonces le dan una probada de su propio chocolate y entonces dicen, no, nosotros somos pacifistas. Entonces, cuando lo son. ¿Sí? Pero en realidad, el naturalismo es el mismo, ¿sí? Y la propuesta de que cada quien es libre de hacer lo que le dé la gana, también es lo mismo, nada más que uno dice, los comunistas dicen, pero antes de que llegues a eso, te vamos a reeducar nosotros, para que tú puedas ser libre y vuelvas a ser ese hombre que vive desligado de todo. Así que los postulados liberales también están ahí. Son dos caras de la misma moneda, yo diría tres caras de la misma moneda. No sé si eso clarifica, Nicolás. Beto dice, buenas noches, Rousseau mencionaba que somos buenos desde que nacemos. No obstante, la sociedad nos corrompe según el autor. ¿Cómo saber hasta dónde llegan nuestras libertades dentro de un sistema capitalista, incluso dentro de la geoeconomía y geopolítica? Bien. Sí, es la tesis de El salvaje noble de Rousseau. ¿Mm? Pero hay que leer, para empezar, para entender ese salvaje noble, hay que leer el Emilio o de la educación para que veamos qué tan libre es ese hombre libre que propone Rousseau. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a Emilio incluso es Rousseau, que es el maestro de Emilio, del personaje ficticio. Rousseau elige con quién se tiene que casar Emilio. Imagínense usted cuánta libertad le da a Emilio, que lo está haciendo libre, que él le dice con quién se va a casar. Creo que se llama Eloísa, que después escribió una novela al respecto, Rousseau. Entonces es salvaje noble, cuidado, es el naturalismo nuevamente, es la independencia nuevamente, pero agrega una ficción. Rousseau habla como si estuviera la persona y la sociedad, independientemente de la persona. Y entonces es esa sociedad, independiente de la persona, la que pervierte a la persona. Pero vamos, entendamos bien las cosas. La sociedad no es más que el conjunto de relaciones entre las personas. Eso es la sociedad. No existe una sociedad distinta de la persona, propiamente hablando. Entonces, no hay. Segundo, eso en ese sentido de Rousseau. Pero hay que leer a Rousseau, ¿sí? Para que veamos lo dañoso que es Rousseau, ¿no? Además, Rousseau es la primera ficción de ciencia, ¿no? Declarada como tal posteriormente. Esto es, todo el mundo habla en educación de que es la teoría científica de la educación de Rousseau. Él declara que nunca educó a nadie, que ni siquiera fue capaz de encargarse de sus hijos y los regaló a la beneficencia.
que no sabe nada de educación, pero como una señora muy rica le ha pedido que escriba sobre educación, entonces él se ha sentado a imaginar la educación. Y eso es lo que llaman ciencia educativa hoy. Imagínese usted, una pura imaginación, ¿m? Una pura ficción. Y hoy le dan categoría de científico. Dejemos a Rousseau. Vayamos al capitalismo. El capitalismo, primero que nada, volvamos a la claridad de las cosas. El capitalismo que existe es el capitalismo liberal industrial o industrializado. Es el capitalismo del dinero por el dinero. ¿M? Esto lo tenemos que tener muy claro. ¿M? A final de cuentas, el capitalismo está basado en los bancos. El juego de los bancos es el trabajo del dinero inexistente. Trate de imaginar por un minuto los miles y miles y miles de millones y millones que le deben al Banco Mundial, por ejemplo. Todos los países están endeudados con el Banco Mundial. ¿Quién tiene ese dinero realmente? ¿Existe realmente ese dinero? Esto es, imaginemos en pequeño. Vivimos en un pueblo, somos 1000 personas y alguien dice voy a poner un banco. Y cada quien va a hacer sus aportes de lo que quiera ahorrar. Pues alguien ahorra 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, y entonces yo les voy a dar préstamos a ustedes. ¿De veras va a tener el dinero suficiente, real, para hacer el préstamo para todos? Una persona gana 10,000 pesos y tiene una cuenta con una tarjeta de crédito por 100,000 pesos. ¿Dónde paga semejante cosa? ¿De dónde sale ese dinero? Entonces, entendamos que el capitalismo funciona así. Como dice Santo Tomás, el dinero no tiene cría. Hoy vendemos dinero. La bolsa de valores, ¿qué es lo que vende principalmente? Dinero. Vende dinero. Te vendo dinero, me pagas con dinero y yo gano dinero con ese dinero. No sé si me explico o alcanzo a hacer que empiece a vislumbrar que todo eso es una ficción. Es un sistema ficticio que como se ha aceptado, se ha implantado, tiene cierta funcionalidad. Pero es que ese dinero, ¿en qué está fundado? ¿En qué está fundado? A final de cuentas, el Banco Mundial sabe que México no le puede pagar la deuda que tiene. La deuda externa es impagable, pero la deuda interna de México es peor. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo puedo tener una deuda interna? Yo que no tengo dinero, me pido prestado a mí mismo. ¿De dónde? Y entonces se da cuenta usted que el Banco Nacional no es nacional. El Banco Nacional es una sucursal de los bancos nacionales y los bancos nacionales configuran el Banco Mundial. Pero todos los bancos nacionales están quebrados porque no tienen dinero. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale? Todo país le debe a su Banco Nacional millones y millones, y además le debe al Banco Interamericano de Desarrollo, le debe al Banco Mundial, le debe, o sea, todo el mundo debe más de lo que tiene. Así como yo tengo una tarjeta de crédito y debo 100,000 pesos y gano 10,000. Y todo el tiempo le estoy pagando intereses. Entonces, entendamos, eso es el capitalismo. Y está sentado sobre la industria. Le presto dinero para que produzcas productos. Produces esos productos que se tienen que consumir. Y vuelvo nuevamente al ciclo. ¿Ya lo veo? Vuelvo nuevamente al ciclo. Al ciclo, al ciclo, al ciclo, al ciclo, al ciclo. Se ha jugado Monopolio. Verá usted que siempre que gana ese banco.
El que reparte el dinero es el banco. Ningún jugador de Monopolio entra con su dinero. Si va a jugar, el banco le da dinero. Y con ese dinero hace todo el juego. Bueno, pues esa es la realidad. Ningún país entra con dinero. El banco le da el dinero. Ya está endeudado con el banco. Y la pregunta es, ¿y de dónde salió el dinero del banco? Es dueño del mundo. ¿Quién lo hizo dueño del mundo? Entonces, vamos, tenemos una serie de ficciones sobre las cuales vivimos y con las cuales mal vivimos. Así que, bueno, el capitalismo es una cuestión, al menos el capitalismo que existe hoy, es una cuestión bastante discutible, bastante problemática, en la que hay que meterse en serio a entender de dónde sale el dinero, cómo sale el dinero. Vamos, hoy se están peleando porque salieron del patrón oro y entraron al patrón petróleo. Y hoy tienen un pleito fuerte. ¿Por qué? Porque los chinos, los rusos, etcétera, empezaron a comprar oro, porque quieren pasar al patrón oro, no al patrón petróleo. Pero si ellos ya tienen el oro, Estados Unidos no va a controlar la moneda. Los países tienen petróleo, no Estados Unidos. Pero como Estados Unidos conquista y domina y se apropia de esas cosas, entonces ahora él controla el dinero o el patrón petróleo de la moneda. Por eso tantas guerras. Por eso tantas guerras. Entre otros motivos, ¿no? Porque también están las tierras raras y algunas otras cosas que les interesan, los diamantes, etc. Entonces, es la misma gata, nada más que revolcada. Vivimos en un mundo que no es católico, entendámoslo bien, señores. El mundo cristiano, el mundo católico, terminó en el Renacimiento. A partir del Renacimiento empezó el nuevo mundo, que es el mundo liberal, economicista. Entendámoslo bien. Hoy no vivimos en Occidente. Occidente fue la cultura y sociedad generada por la Iglesia Católica. Eso es Occidente. Hoy esta sociedad no es la sociedad católica, así que no es Occidente, al menos en ese sentido propio del término. Nos comenta Abel, el liberalismo es una ideología que reduce al hombre a pura dimensión económica. Perdón, es pregunta. No solo a una dimensión económica, lo reduce de muchas maneras, lo reduce simplemente a un ser desarraigado de Dios. Es lo que diría propiamente. El liberalismo económico es una fase del liberalismo, pero también está el liberalismo moral. Así que podría decir que lo reduce a un ser inmoral, y creo que sería más exacto que decir que lo reduce a un homo economicus. Lo reduce a ser perverso. A eso lo reduce. Inmoral, en el sentido de contrario a las normas morales, a la recta moral. Por eso es tan grave. Me parece una jugada maestra, nos dice Dani Salazar, porque los chicos de secundaria se están preparando para ser entes de producción. La dinámica del mercado, oferta y demanda de servicios.
Éxito económico como máxima aspiración. Nadie quiere ser pobre, ni los socialistas. Entonces, ¿cómo se puede hacer contrarrevolución? Sí, claro. Yo digo que primero que nada, si queremos hacer una contrarrevolución, empecemos por planearla a 200 años aproximadamente. Me dirá usted, oiga, pero 200 años, ¿cuánto cree usted que esperaron los enemigos de la humanidad para llegar, para traernos a este punto? ¿Creen que empezaron ayer? Les repito, si consideramos la Revolución Francesa como el inicio del liberalismo, de la Revolución Francesa a nuestros días, ¿cuánto ha llovido? No empezaron desesperados por lograrlo en una generación. Planearon a muchas generaciones adelante y empezaron a trabajar en las cosas pequeñas, todo aquello que pudiera contribuir a su plan, lo generaran ellos o no lo generaran, surgiera y lo aprovecharon, a tener el control y el dominio económico, el poder sobre los estados, para poder conseguir las prebendas. Así que me parece, en lo personal, que el primer error que cometemos al intentar ser contrarrevolucionarios es tener un plan a 6 años. No, empecemos considerando que 6 años estarán saliendo apenas los primeros de la primaria, si es que tuviéramos ya dominada la primaria. En 3 años más aproximadamente estarían saliendo de la secundaria en términos de los niveles educativos mexicanos. 3 años más, o sea, 12 años, la preparatoria. Y 4 o 5 años de licenciatura, ¿m? Son 16 años. El niño empieza como a los 6, 7 años a la primaria, así que súmale 6, 7 años más. Y tendría apenas la primera generación que estaría saliendo de las licenciaturas. ¿Y cuánto tiempo le tomará a esa generación suplir a todos los viejos que están en el poder? Suponiendo que tengamos suficiente gente, o como se dice, eh, un número crítico de personas para cambiar la sociedad. Entonces, primera cosa, hagamos un plan a 200, 300 años. Primera cosa importante, una generación son 50 años. O sea, le estoy proponiendo que hagamos un plan a 4 o 6 generaciones adelante. Los frutos los vamos a recoger dentro de 200 años aproximadamente. Segunda cosa, empecemos por trabajar en las cosas pequeñas, no en las cosas grandes, en las cosas pequeñas. ¿Cuál es la primera cosa pequeña? Yo. ¿Cuál es la segunda cosa pequeña? La familia. ¿Cuál es la tercera cosa pequeña? El barrio. ¿Cuál es la cuarta cosa pequeña? La villa, el pueblo. Y entonces podremos ir avanzando poco a poco. ¿Queremos un movimiento de masa? Pues le haremos el caldo más gordo a estos señores que son masa y que juegan con la masa. Entonces, ¿cómo lo haremos eso? Con una jugada igualmente maestra. Igualmente maestra. No desesperar por tener el resultado en 5 años. Y conste que estoy diciendo en 5 años, observe cuántas personas que están queriendo ser contrarrevolucionarias quieren el cambio de la noche a la mañana. Tomemos el poder hoy, levantémonos, ya ven, por eso no hemos triunfado, porque no nos juntamos y nos levantamos. Sí, levántate y de veras vas a salir de este problema. Hagamos un plan, 4 generaciones adelante, por lo menos. Y apliquémonos.
de generación en generación a la realización de ese plan. Más preguntas. Muy bien, algunos comentarios, doctor. Excelente, el yo, la familia y la comunidad, nos dice Guadalupe Durán. Nalis Salazar, excelente, gracias, doctor. Betom, gracias. Jesús Salvador Gutiérrez, muchas gracias por las respuestas. Marlon Alfredo, muchas gracias. Pues son todas las preguntas que tengo aquí registradas. Una vez más agradecerle, doctor, y todos los participantes. Les recordamos que esta es una serie de 3 conferencias. El próximo lunes tenemos nuestra última conferencia de esta serie y los esperamos para que asistan puntualmente a las 7:30 de la noche. Nico, ¿quieres hacer algún comentario? Únicamente agradecer al doctor esta charla muy provechosa y a todos los participantes, pues los esperamos el próximo lunes. Recordar también que esta serie de clases magistrales o clases doctorales que le pedimos al doctor Sánchez Q es un poquito para orientar a todos los participantes que vamos a tener en las conferencias de los viernes, en las charlas de los viernes, donde se van a ir desarrollando temas más puntuales, todos ellos en torno a la libertad y tratar de hablar un poquito de la cotidianidad de la libertad, de eso que se nos ha perdido o de que se ha fugado a través de el exagerado uso de esta libertad o del libertinaje que se propone desde la modernidad, ¿no? Ya lo analizaremos con un poquito más de calma, pues invitarlos a todos a que nos acompañen y nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues buena noche y que descansen todos. Bonito día. Bueno, bonita noche. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias.